El material necesario para la incisión, despegamiento y sutura en cirugía bucal es mango de bisturí, hoja de bisturí, tijeras, despegador, pinzas de trabajo, portaagujas de mallo, hilo de sutura. Mango de bisturí. El más utilizado en cirugía bucal es el mango de bisturí del número 3. Se debe coger en forma de lapicero y manejarse con suavidad y firmeza. Hoja de bisturí. Habitualmente se usa la hoja de bisturí del número 15, aunque son útiles en determinadas cirugías las del número 11 y 12. Tijeras. Existen varios tipos. Las de mallo, las gruesas para cortar hilos, las de Metzenbaum, especiales para disección, las de pala corta para cortar alambres. Despegadores. Existen diversos tipos como elevadores, periostotomo y legras de grueso. Mostramos el periostotomo. Portaagujas. Es una pinza de forcipresión con una parte activa con estrías para soportar la aguja y una parte pasiva con un cierre en cremallera para abrir y cerrar la pinza. Pinzas de trabajo. Utilizada para sujetar el tejido que queremos suturar, nos ayudará al coger la aguja cuando estemos realizando la sutura. Hilo de sutura. Hay diferentes tipos. El más utilizado es la seda de 3/0, aunque también se usan de 4/0 y 5/0. Manejo del bisturí. En cirugía bucal se recomienda coger el bisturí como si fuera un lapicero, con los dedos pulgar e índice y medio, mientras que los dedos anular y meñique quedarían libres para buscar puntos de apoyo que eviten movimientos involuntarios y den firmeza al trazo. La mano libre puede tensar los tejidos para facilitar el corte o ayudar a sujetar la cabeza del paciente y evitar así movimientos indeseados. Principios generales de la incisión. La incisión es el acto de abrir por diferentes medios los tejidos superficiales y en su caso poder acceder a tejidos más profundos donde realizar el acto quirúrgico programado. Incisión en bayoneta. Como su propio nombre indica, tiene forma de bayoneta con 3 trazos, realizándose en la tuberosidad del maxilar superior o en el trígono retromolar del maxilar inferior. La técnica es realizando un primer trazo sobre la mucosa de la tuberosidad o del trígono retromolar hasta la cara distal del segundo molar. Hacemos un segundo trazo festoneado alrededor del cuello del segundo o incluso primer molar, hasta mesial del mismo. Por último realizamos un tercer trazo de descarga, que parte de la porción mesial de la papila del segundo o primer molar y se dirige oblicuamente hacia adelante hasta el fondo del vestíbulo. Sus indicaciones son para las extracciones de los terceros molares incluidos. Incisión festoneada, colgajo gingival. Con un solo trazo a nivel de los cuellos dentales se obtiene un colgajo con aspecto de festón, de longitud variable según los dientes que impliquemos, realizándose normalmente en la fibromucosa palatina, aunque también a veces en la lingual. La técnica. La incisión se realiza sobre el cuello dentario y la encía adherida, seccionando las papilas y el ligamento periodontal en profundidad. Se levanta un colgajo que abarca las papilas y la encía adherida. Sus indicaciones, fundamentalmente, son las inclusiones dentarias por palatino, sobre todo en caninos y supernumerarios, además de los torus mandibulares. Incisión en doble Y.
Son dos Y unidas por un trazo vertical, como si fuera una reflejo de la otra, obteniéndose dos colgajos que asemejan las hojas de una doble ventana. Se practica habitualmente en la fibromucosa palatina. La técnica está constituida por 5 trazos, realizándose primero una incisión principal justo encima de la lesión y dos más pequeñas en cada extremo de la principal, con una angulación entre ellas de unos 120 grados. Sus indicaciones: los torus palatinos. Incisión semilunar o de Parch. Tiene forma de ojal o semiluna, con la concavidad dirigida hacia arriba en maxilar superior y hacia abajo en mandíbula. Siempre se usa en vestíbulo. La técnica consiste en una incisión curva realizada en mucosa oral de un único trazo que apoya sobre huesos seccionando el periósteo. Se realiza a la altura aproximada de los ápices dentarios. Sus indicaciones son para intervenciones muy localizadas de uno o más dientes, quistes pequeños o extracción de restos radiculares pequeños. Incisión Neumann. Colgajo trapezoidal, compuesta por la continuidad de 3 incisiones, una horizontal a través del surco gingivo-dentario y 2 verticales de descarga, una a cada lado del campo quirúrgico. Se utiliza siempre por vestibular y tanto en maxilar superior como en mandíbula, obteniéndose un colgajo de forma trapezoidal. Técnica. Comenzamos distalmente a la lesión, 1 o 2 dientes, con un trazo vertical desde fondo de vestíbulo hasta el cuello del diente, en el punto medio entre la papila y la máxima concavidad de la encía marginal. Desde aquí se realiza el segundo trazo festoneado alrededor del cuello de los dientes, seccionando el ligamento gingivo-dentario a este nivel hasta sobrepasar mesialmente la lesión en 1 o 2 dientes. Finalizamos con un segundo trazo vertical desde el cuello del diente hasta el fondo del vestíbulo. Indicaciones. Se utiliza cuando queremos obtener un campo quirúrgico amplio, exponiendo grandes zonas óseas, quistes, tumores, dientes retenidos, cirugía periapical. Incisión Neumann parcial, colgajo triangular. Es una variación de la anterior que consta de 2 trazos, el horizontal festoneado a nivel de los cuellos dentarios y una sola descarga vertical, 1 o 2 dientes por mesial de la lesión, obteniéndose un colgajo triangular. Técnica. Comenzamos distalmente a la lesión, 1 o 2 dientes, con un trazo vertical desde el fondo de vestíbulo hasta el cuello del diente, en el punto medio entre la papila y la máxima concavidad de la encía marginal. Desde aquí se realiza el segundo trazo festoneado alrededor del cuello de los dientes, seccionando el ligamento gingivo-dentario a este nivel hasta sobrepasar mesialmente la lesión en 1 o 2 dientes. Incisión de Neumann modificada o de Lübbecke-Ochsenbein. Es idéntica a la incisión de Neumann, pero el trazo horizontal se localiza en encía adherida, a 3-5 mm del reborde marginal. Se comienza con un trazo vertical sin llegar al cuello del diente, quedándonos a unos 3-5 mm del curso dentario, desde donde se inicia la incisión horizontal que transcurre siempre en encía adherida. Se termina con la descarga vertical. Esta técnica estaría especialmente indicada en pacientes que presentan coronas preprotésicas, ya que cuando la incisión secciona el ligamento gingivo-dentario, ocurre siempre una recesión gingival, con la consiguiente y antiestética exposición del cuello de la corona. Igualmente indicado en pacientes periodontales. Despegamiento del colgajo. Una vez realizada la incisión planificada, comenzará el despegamiento y la separación del segmento tisular que constituirá el colgajo, que podrá ser de espesor total en aquellos casos en los que se incluye el periósteo, mucoperiósteo, y parcial en aquellos casos en los que se respeta este, mucoso.
El despegamiento y tracción del colgajo debe realizarse de una manera firme y suave, procurando ser lo más atraumático posible. Se llevará a cabo fundamentalmente con el periostotomo, en cuyo manejo resaltaremos los siguientes puntos. El periostotomo se coge en forma de lapicero y se introduce en el hueco de la incisión, entre el mucoperiostio y el hueso, de forma que la concavidad del extremo activo se orienta hacia el hueso para evitar dañar el colgajo. Los movimientos que realizaremos serán empujar, rotar ligeramente sobre su eje, levantarlo para despegar y retirarlo. Una vez separado el colgajo, se mantendrá en posición con un separador romo, sin dar excesivos tirones ni tensar demasiado para evitar traumatizarlo. Como principios generales para la realización de la sutura, destacamos una posición confortable por parte del cirujano. La mano debe adaptarse a la forma de la aguja, es decir, será la muñeca la que realice el movimiento. Se debe conseguir contacto borde a borde entre los labios de la herida, abarcando suficiente espesor y anchura en cada labio para evitar desgarros. Evitar la creación de espacios muertos en heridas profundas, suturando a doble plano cuando sea necesario. El punto lo colocaremos siempre desde el colgajo, parte móvil, hacia la mucosa fija. Tipos y técnicas de las suturas. Vamos a distinguir dos tipos de sutura, la continua y la discontinua. Suturas discontinuas son aquellas en las que los diferentes puntos son independientes el uno del otro, quedando la herida cerrada por diferentes unidades de cierre. Punto simple. Con la aguja adecuadamente colocada en el porta y sujetando el borde de la herida con las pinzas, pasamos la aguja a través de uno de los bordes de fuera a dentro. Volvemos a tomar la aguja con el porta y atravesamos el segundo borde desde dentro hacia afuera, abarcando el mismo grosor en ambos bordes y pasando la mayor parte del hilo. El extremo largo que lleva la aguja es sujetado con la mano izquierda y con el porta cogido con la mano derecha y cerrado, se le dan 2 vueltas al hilo sobre la punta del portaagujas. A continuación se abre el porta y se hace presa sobre la punta del extremo corto y se estiran ambos extremos hasta ajustar el nudo a los tejidos. De esta manera se ha trazado el nudo, que conforme se apriete se orientará hacia uno de los bordes de la herida. Punto de colchonero. Se trata de un punto de doble recorrido, de ida y vuelta, en distinto plano transversal, pero en el mismo plano horizontal. Para realizarlo se procede como si fuésemos a dar un punto simple, pasando la aguja por los 2 bordes de la herida, y en vez de anudar volvemos a pasar la aguja de la misma manera, pero en sentido inverso, a unos 3-5 milímetros. De manera que ambos extremos del hilo quedan en el mismo borde de la herida, donde se realiza el nudo con las mismas consideraciones que las del punto simple. Es un punto de utilidad cuando queramos disminuir la tensión entre los bordes de la herida, situación habitual en la sutura del alveolo después de la exodoncia. Los puntos que rodean el cuello del diente para la sutura del colgajo palatino o vestibular son, al fin y al cabo, puntos de colchonero. Punto de Blair-Donati o colchonero vertical. También es un punto de ida y vuelta, pero la vuelta, en vez de situarse en el mismo plano horizontal, se realiza en el mismo plano transversal, es decir, en la ida la aguja pasa a nivel más profundo y en la vuelta a un nivel más superficial. Los cabos del hilo quedan igualmente en el mismo borde de la herida, donde se anudarán convenientemente.
La principal ventaja de este punto es la abolición de espacios muertos que produce. Sutura continua. En este tipo de sutura, el hilo no pierde continuidad a lo largo de toda la herida, por lo cual existe solo una unidad de cierre. La principal ventaja que conlleva esta técnica es la de aminorar el tiempo quirúrgico en caso de grandes heridas, mientras que su inconveniente fundamental es que tiende a perder tensión, por lo cual las dehiscencias son habituales. Sutura continua simple. Comienza con uno de los extremos de la herida, realizando un punto simple a ese nivel, el cual se traza y anuda. Sin cortar el hilo, se procede a irlo pasando a distancia conveniente, lográndose la aproximación de los bordes al tirar del extremo del hilo una vez ha pasado en las sucesivas veces. Cuando hemos alcanzado el otro extremo de la herida, en este último punto, no pasamos totalmente el hilo, sino que dejamos una boca que hará las veces de cabo corto, anudando los cabos según la técnica habitual. Sutura continua en ojal, anudada o en manda. Comenzamos del mismo modo que la anterior, con un punto simple, y seguidamente se introduce la aguja por los dos bordes de la incisión, de manera que cuando se saca por el primer borde, tensándolo e iniciando de nuevo la maniobra a unos 5 milímetros del punto anterior.